justamente en conjunción con lo que es la ley de salud mental, que promueve la no internación prolongada de los pacientes con patologías psiquiátricas, debido a que se considera que la patología psiquiátrica muchas veces tiene un curso crónico, porque hay patologías que son dentro de la psiquiatría de tratamientos con terapia de corto plazo y altas médicas, y otras que no, que son más patrimonio de la patología crónica. Por lo tanto, implican un tratamiento de por vida prácticamente, ha hecho que se promueva mucho la internación prolongada. Muchas veces por una cuestión que tiene que ver con el abandono familiar, con la problemática familiar, el estrés del cuidador alrededor del paciente psiquiátrico, que hace que, bueno, lógicamente tengamos dispositivos de internación que contienen desde lo terapéutico y desde lo social al paciente. Esto dio lugar a una disputa o a una discusión con respecto a si la psiquiatría tiene que encarar esto con internaciones de corto plazo y la reinserción, promover la reinserción de los pacientes. El tema es que si nosotros esto lo vemos desde la problemática de la patología cerebral, no siempre tenemos la posibilidad de poder reinsertar al paciente, porque sabemos que muchas patologías psiquiátricas obedecen a lesiones congénitas o adquiridas a nivel cerebral. Y esto sabemos muy bien que implica irreversibilidad, o sea que no hay posibilidades de recuperación total. Por lo tanto, esto genera un grado de dependencia y de discapacidad permanente en los pacientes. Y esto es lo que mucha gente no entiende. Por lo tanto, sabemos que tenemos que implementar un programa intensivo de rehabilitación a nivel neuropsiquiátrico y también implementar un programa de sostén y de mantenimiento en patologías crónicas irreversibles. ¿Para qué? Para mantener la calidad de vida. Entonces, en ese ámbito de lo que es la calidad de vida, tenemos patologías crónicas que requieren un sostén de por vida, con medicación de por vida y un equipo interdisciplinario. ¿Cuál es la ventaja de este dispositivo? Que permite darle calidad de vida al paciente, explorar todo el potencial residual cognitivo y motriz que le ha quedado para tratar de explotarlo al máximo posible. Ya no es una rehabilitación, sino es una estimulación, que no es lo mismo. Estimular no significa rehabilitar, estimular es simplemente mantener vivo lo que queda sano. Rehabilitar es reacondicionar lo que se ha perdido para poder lograr justamente la reinserción social funcional de un individuo. ¿Qué hay de la industria farmacológica? ¿El avance de la misma es de gran ayuda? Totalmente. Más allá de los prejuicios que existen en la psiquiatría hoy en día, sabemos que la farmacoterapia es fundamental en muchos casos, en todas las etapas de la vida. Estoy hablando de neurodesarrollo a nivel infanto-juvenil, adolescencia, adultos y gerontopsiquiatría. En todos estos casos tenemos medicamentos que, bien administrados, con un criterio correcto, son muy útiles para promover la neuroplasticidad y la recuperación de muchos pacientes. Y en otros casos servirán para sostener clínicamente la sintomatología que hace que estos pacientes no puedan socializar, no puedan incorporarse a la vida familiar de manera natural, no puedan ni siquiera acceder a un programa de rehabilitación o estimulación. Nosotros tenemos pacientes con Alzheimer, por ejemplo. Yo dirijo Neurocenter, que es un centro de estimulación neurocognitiva, donde gracias a la medicación logramos que los pacientes estén estables conductualmente y puedan acceder a recibir una estimulación que rescate lo que les ha quedado sano. Es decir, poder hacer frente al avance de la enfermedad, ¿no?, que es irreversible y crónica, con lo sano que todavía está, intacto y que, de alguna manera, al ser estimulado, permite una calidad de vida. En el caso de los pacientes agudos, con patologías que pueden tener una recuperación, porque hay un potencial de rehabilitación, ejemplo, un ACV isquémico o hemorrágico en un paciente joven, hablemos de 20, 30, 40 años, tenemos posibilidades de reinsertarlo a la vida social. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la topografía de la lesión, desde lo neuropsicológico podemos funcionar estimulando las funciones ejecutivas, la memoria de corto y largo plazo, la conducta. Para eso nos valemos de medicamentos específicos que estimulan el control, mejor dicho, la neuroplasticidad, y también favorecen el control de los impulsos que están alterados. Tenemos que pensar que el cerebro es el director de orquesta de todo el organismo. Por lo tanto, atención, concentración, memoria y lenguaje, que son los elementos básicos con los que nos manejamos en la vida diaria para ser personas aptas y autónomas, tenemos que tratar de recuperarlas dentro de la posibilidad que esto implica. La pandemia marca un antes y un después.
Yo siempre digo que la pandemia sacó lo mejor y lo peor de la gente. Lo mejor y lo peor del ser humano se expresó a partir de la pandemia. ¿Por qué? Porque planteó un paradigma al cual no estábamos acostumbrados. Nadie está acostumbrado a estar encerrado, a tener que restringirse sus vínculos sociales, a tener que inventar, por así decir, una autonomía dentro de la casa, porque forzosamente se tiene que quedar adentro, e inventar una forma de día a día en la funcionalidad para tratar de llevar o sobrellevar la situación. Entonces, no todo el mundo se adaptó de la misma manera. Esto tiene que ver ¿con qué? Con la riqueza propia que cada individuo tiene, el recurso personal de cada persona, de cada individuo. Hay gente que de pronto tiene un recurso interno, una riqueza psicofísica importante que le permitió flexibilizar esta situación para poder, con cierto grado de imaginación y creatividad, adaptarse a esta situación, a esta circunstancia mundial y poder sobrellevar esta instancia, y hay gente que no pudo. ¿Por qué? Porque de pronto su vida diaria, ¿en qué consistía? En salir a su trabajo, en una rutina concreta de ir y volver, si tenía problemas familiares, los evitaba estando en el trabajo todo el día, no se veía con sus hijos, con su familia, con su pareja. Yo tengo muchos casos de pacientes que me dijeron que a partir de la pandemia empezó una nueva relación con la pareja, porque realmente no se veía nunca, y de pronto empezaron a verse más tiempo en la casa y no sabían ni de qué hablar. Eso puso en tela de juicio un montón de cosas, ¿no? O sea, por eso te digo que la pandemia puso lo mejor y lo peor en el tapete. ¿Qué cosa hay que tener en cuenta para acercarse aquí a este hospital? Básicamente acá la idea es reeducación. Nosotros lo que buscamos es reeducar a la gente ¿en qué? ¿En qué aspectos? En la forma como tienen de procesar la información vital que tienen en el día a día. A todo nivel, tanto en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, como en la adultez y en el caso de los gerontes también. O sea, todo lo que tiene que ver con la reeducación en la forma de procesar las cosas, en la forma como construimos la percepción del mundo que nos rodea. O sea, todo aquello que nos configura como personas, esto que hace que nos estructure la personalidad para ser individuos conscientes, yoicos, pero también individuos funcionantes en la socialización del día a día, con todas las limitaciones que eso implica, y frente a una situación de pandemia, con toda la conflictiva que eso trae, claramente. Y ahí es donde aparecen todas las limitaciones en los distintos grupos, ¿no? Hay gente que tiene más creatividad para poder adaptarse, hay gente que no. Hay gente que de pronto en esta situación se deprimió, hizo ataques de pánico, trastornos de ansiedad. Aparecieron factores predisponentes que estaban ocultos, factores genéticos que se expresaron frente al cambio ambiental que era adverso, y sabemos que los genes se expresan por el disparo que se genera desde lo ambiental. Si lo ambiental cambia, como pasó con la pandemia, la genética se va a expresar, bien o mal, de acuerdo a la predisposición de cada uno. Entonces, esto es lo que marcó diferencias de adaptabilidad o desadaptación en distintas personas, en todos los niveles etarios, o sea, en chicos, adolescentes. Yo tengo chicos a los que estoy medicando por trastornos de pánico y tienen 6, 7 años. 6, 7 años de edad. Antes era impensable tener que medicar a un chico con esta edad porque, bueno, uno dice, bueno, hay otras opciones. Hoy en día tenemos un chico fóbico social que no se logra adaptar al colegio porque se acostumbró a la cuestión virtual, o al revés, un chico que no soportó lo virtual y necesita lo concreto desde la presencialidad, y en ambos casos tenemos desadaptaciones. Y lo mismo pasa con todas las etapas etarias. O sea, los dos extremos de la vida, tanto la niñez o la infancia, más claramente, como la parte gerontológica, son las que más sufrieron toda esta instancia de la pandemia.